Días, ¿cómo están? Aquí estamos, como a diario lo hacemos, para presentarles en la primera emisión de Noticiero de Televen el perfil informativo más importante de las últimas horas, tanto en el escenario nacional como en el escenario internacional. Siempre en la apertura hacemos el resumen que nos ubica en el contexto y luego, bueno, tenemos ese importante complemento con los titulares de la prensa nacional, regional e internacional, las informaciones que van pues agregándose, ¿no? Las que llegan a nuestra mesa de trabajo y presentamos a todos ustedes. Y el segmento y otros, pero entre ellos el del tiempo, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos tan irregulares en el comportamiento climático. Agradecemos a todos ustedes esa audiencia que nos dan a diario, ese respaldo que nos ofrecen en esta y en otras emisiones, como también en el resto de la programación de Televen. Eso es muy importante, es un gran estímulo que tenemos pues, de parte de todos ustedes. Ahí, en el día de hoy, pues algunas orientaciones informativas diversas, por lo general es así, pero hay algunos temas que son inquietantes, como de costumbre, y hay algunas otras notas, sobre todo en el contexto internacional, que son también preocupantes. Por ello, bueno, vamos a entrar de lleno en nuestro trabajo y vamos a comenzar a presentarles las historias más importantes del día de hoy, en este jueves 10 de julio. Comencemos entonces. Bueno, nos ubicamos en Venezuela, en este caso, en declaraciones que ofreció en su habitual programa de los miércoles el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, advirtiendo sobre lo que significaría y las repercusiones internas de una posible o hipotética agresión de parte de los Estados Unidos hacia nuestro país. Siempre eso flota en el discurso político, ¿no? Y en esta oportunidad la advertencia va dirigida a aquellos sectores que vienen en forma recurrente, pues invitando y de alguna manera estimulando el que pudiera ocurrir una situación de este tipo. Hasta se ha hablado y se manejan muchas cosas, por lo menos el gobierno lo dice y lo interpreta así, de invasión y todo ello. Pero esos sectores que a lo interno están estimulando, según el ministro Cabello, esta situación, serían los primeros que tendrían que responder, los primeros que serían detenidos, es lo que puede entenderse, porque dice o dijo el ministro Cabello en su programa que irían por ellos. Es de presumir entonces que si lo dice el ministro Cabello es porque tienen ubicación de algunas personas que estarían manejándose bajo esta hipótesis de agresión o incluso de invasión hacia Venezuela de parte de los Estados Unidos. Bueno, forma parte de la rivalidad y forma parte también del debate que existe desde hace tiempo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Pero bueno, él se refería a varios temas, pero entre ellos jerarquizamos como también sobre el tema de salud hacía una advertencia señalando que cuidado con el COVID. Hablando de una situación personal que le ocurrió, el crecimiento de los estados gripales, eso tiene que ver también con el tema de las lluvias seguramente, pero también hay una nueva matriz, hay una nueva cepa, que por allí ya se ha publicado algo y ha hecho advertencias la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el ministro Cabello en ese programa también hacía referencia a que habría que tener cuidado y tendrían que tomarse las decisiones por una parte, eso entiende uno a nivel oficial, pero también la colectividad pues tendría que estar muy alertas y tomar previsiones en ese sentido. Bueno, otras notas que destacan y despuntan. Llegó ayer un nuevo grupo de migrantes venezolanos deportados desde los Estados Unidos. 203 llegaron en un vuelo internacional al Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Fueron recibidos por las autoridades. Había un número mayor de hombres que mujeres, creo que 149 hombres, y el resto eran mujeres. Fueron atendidos, fueron chequeados por el servicio médico que les esperaba, y bueno, todo lo que es el protocolo en estos casos y el procedimiento que se maneja. Siguen realizándose pues estos vuelos por el acuerdo al que llegaron los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela para que a través de la gran misión Vuelta a la Patria, venezolanos que están detenidos
en los Estados Unidos por ser migrantes ilegales sean trasladados a nuestro país. De acuerdo a la información oficial, ya son 41 vuelos los que han llegado a Venezuela. Se ha hablado de una cifra de los que han llegado quizás superior a las 6.000 personas, pero hay que esperar la definición y la información oficial en este sentido. Bueno, vamos a un tema ahora que es muy gremial, que tiene que ver con los profesores universitarios, la situación socioeconómica, así como los maestros se quejaban y lo reseñábamos ayer, la Federación Venezolana de Maestros al cierre del año escolar, de la situación en la que se encuentran, muy difícil. Bueno, los profesores universitarios pues están en una situación similar. Los sueldos son paupérrimos. Un profesor de 25 años de ejercicio académico solamente gana 522 bolívares, es el tope, de acuerdo a lo que declara bajo José Gregorio Afonso, quien es el presidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB. A eso se le agregaría un bono de guerra económica de $120, y los que están digamos, en un menor escalafón, pues ganan pues muchísimo menos, quizás 130 bolívares partiendo del salario mínimo y algunos otros sueldos adicionales que van en función de lo que es la jerarquización académica que establecen las universidades autónomas en nuestro país. Pero en este caso concreto es la UCB. Esto llevó a que, o ha llevado, lo decía el propio presidente de APUCB, a que el 50% de la planta de profesores de la Universidad Central de Venezuela se haya marchado. Es decir, dejó de ejercer pues, su compromiso, pero con ese sueldo, ¿cómo lo pueden mantener? Entonces, no es que todos se hayan ido del país, que de lo suyo muchísimos profesores universitarios se han marchado de Venezuela, pero otros sencillamente, el 50%, de acuerdo a los cálculos que hacía APUCB, ya no están en el ejercicio académico. Bueno, lamentable circunstancia, sobre todo para la preparación del futuro, ¿no? La preparación de la que llaman la generación de relevo. Seguimos el tema lluvias. Bueno, alerta, siguen, por ejemplo, en Monagas hay de 13 municipios cercanos a las riberas del río Orinoco que ha crecido de una manera apreciable o significativa. 10 ya han sido invadidas por sus aguas. Hay alerta en Monagas, hay alerta en Bolívar, que ya se había anunciado, hay alerta en el estado Amazonas. La situación que no tiene que ver con el Orinoco, pero sí por las lluvias, en el estado de Barinas sigue siendo difícil. Hay, sin embargo, bueno, noticias importantes que destacar, como que el Ministerio de Transporte anunció que ya se lograron la conexión en vías de Mérida hacia el estado Trujillo y hacia otras localidades. Incluso la apertura hacia el Vigía, que es muy importante, ya está hecha, ¿no? Entonces, hacia el estado Portuguesa también se está trabajando y, bueno, eso es importante, ¿no? Tenerlo como referencia, sobre todo por cómo fueron afectadas las vías de comunicación, la infraestructura vial en términos generales, y lo importante para que los productores del campo de Mérida, como también de Trujillo, puedan sacar sus cosechas para distribuirlas hacia el resto del país. Bueno, temas internacionales, entre otros, se abre un nuevo frente de confrontación. Ayer Donald Trump, argumentando incluso pues, un elemento político que es muy de lo interno de Brasil, dispuso que los aranceles que pagarán los productos brasileños que se exporten hacia los Estados Unidos será del 50%. Bueno, esto llevó a que Lula dijo que no acepta tutelaje, que es un país independiente y soberano, y convocó de emergencia un Consejo de Ministros a ver cómo responde con lo que llaman la reciprocidad económica. Trump, seguramente, si establecen aranceles similares, doblará, como siempre amenaza, a ese arancel del 50% que anunció ayer para Brasil, pues probablemente al doble o un poco menos. Uno no sabe la forma como Trump toma las decisiones a veces. Por capricho dirán algunos, otros con orientación de sus asesores. Lo cierto es que surge un nuevo pugilato, lo vincula a la persecución que dice existe contra el expresidente Jair Bolsonaro y el juicio que se le sigue por la presunción de un golpe de Estado a propósito de las elecciones donde fue derrotado por Lula da Silva.
El hijo de Bolsonaro, por cierto, es senador y declaraba ayer que el responsable de estos aranceles es el propio Lula da Silva, provocando a los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que se abre un nuevo frente y una nueva confrontación, como ya decíamos. También anunciaba Trump que hay aranceles, bueno, para países o socios comerciales menores como Filipinas, Moldavia, algunos países, por ejemplo, africanos, en este caso. Ayer, por cierto, le estaba visitando el presidente de Liberia, que es un pequeño país construido por esclavos de los Estados Unidos, de origen, pues, del continente africano, y se sorprendía Trump por la forma como hablaba el inglés el presidente de Liberia. Desconocía Donald Trump que Liberia tiene como idioma oficial el inglés y que el país fue fundado por esclavos o antiguos esclavos de los Estados Unidos. Bueno, cosas que cita la prensa internacional en este sentido. Así que bueno, sigue la rivalidad y los próximos días habrá seguramente mayor confrontación en este sentido. Vamos con el tema de Gaza. Ayer Netanyahu, quien todavía permanece en los Estados Unidos, dijo que el acuerdo para finalizar la guerra en Gaza no es por cualquier precio. El propósito es acabar con el grupo fundamentalista Hamás, esto lo ha reiterado. Y esto es en convergencia, de acuerdo a lo que declaraba Netanyahu, con el propio Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que según Netanyahu piensa lo mismo, que no se puede negociar Gaza a cualquier precio. Lo cierto es que la situación sigue, está el tema de los 60 días del alto al fuego, todavía hay pues una situación de violencia generándose y bueno, lastimosamente es lo que se está viviendo. Es una desgracia ciertamente lo que allí ocurre. Por cierto que el grupo fundamentalista Hamás, como un buen gesto, dice que liberaría o estaba en disposición de liberar 10 rehenes israelíes de los que fueron capturados ya en aquel momento tan aciago del asalto al territorio de Israel, donde murieron más de 1.200 personas. Bueno, hay que esperar a ver cuáles son las reacciones en el día de hoy. Otros temas que también son importantes, la situación de Gaza decíamos, pero también está lo de Texas. Nos vamos a los Estados Unidos nuevamente. Allí ya el registro oficial indica que hay 119 personas fallecidas por el desbordamiento del río Guadalupe. También hay fuertes lluvias en Nuevo México, aparte del estado de Texas, y 160 desaparecidos. Bueno, ayer también, en el plano internacional, importante destacarlo, hubo una reunión entre Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y el Papa León XIV. El Papa León XIV ofreció los buenos oficios del Vaticano, la intermediación del Vaticano, para que pudieran reunirse pues, los grupos o autoridades de Rusia y Ucrania para comenzar a trabajar en un proceso de negociación para colocarle fin a esta terrible guerra que existe y que ha traído graves consecuencias y un número apreciable y significativo de personas muertas, sobre todo de la población civil. Es una guerra terrible, así como es lo que está ocurriendo en Gaza y en otras partes del mundo. Bueno, nuevamente el Vaticano ofrece sus buenos oficios, repito. Bueno, hablemos de deportes. Bueno, se concentraron las miradas del mundo del fútbol internacional en el juego de la semifinal entre Real Madrid y Paris Saint-Germain. Un Madrid irreconocible, un Madrid lleno de retazos, incluso en las posiciones, con jugadores jugando en otros espacios. Jugó muy mal el Madrid en los primeros 9 minutos por 2 errores, uno del defensa, del central Asensio, y el otro de Rüdiger. En 9 minutos le hicieron 2 goles, ya en los 20 había 3 goles, la defensa hizo aguas en el Madrid, la velocidad, la resiedumbre con que atacaban a los jugadores del Madrid cuando tenían la pelota, los jugadores del Paris Saint-Germain, pues desestabilizaron por completo el campo y dominaron de manera abrumadora. En el segundo tiempo el Madrid trató de jugar un poco mejor, trató de tomar un segundo aire, oxigenarse, pero ya era tarde y al final, ya en el minuto 87, pues un nuevo gol. 4-0 finalizó el partido, una verdadera felpa para el Madrid. Bueno, esto les llevará a reflexionar cómo se organizan y cómo de una vez por todas comienzan a reconstruir el equipo. Hay otras informaciones que también ofreceremos en el segmento deportivo. Recuerden que la final del Mundial de Clubes
es este próximo domingo con transmisión exclusiva de Televen. Creo que es en horas de la tarde. La final, Paris Saint-Germain, Chelsea de Inglaterra.